Bueno, nuevamente aquí. Bueno, entonces, estábamos viendo, o terminamos de ver las propiedades estructurales de las comunidades, la estructura física, la estructura biológica, hablamos de cuáles son los factores que determinan la estructura de las comunidades, algunos vinculados con las relaciones interespecíficas, otros vinculados con los factores abióticos. Ahora vamos a charlar un poquito sobre la propiedad funcional de las comunidades, que es la sucesión. Como toda propiedad funcional, está vinculada con el tiempo, es decir, es el cambio en la estructura física y biológica a lo largo del tiempo. Es algo que realmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Digamos, si alguien corta el pasto de su casa, va a ver que la comunidad vinculada con el jardín de su casa, a medida que pasa el tiempo, se modifica. De hecho, el pasto empieza a crecer, aparecen yuyos, aparecen otras alimañas de jardín vinculadas con los pastos, como insectos, como cosas, ¿no?, que empiezan a aparecer a medida que van cambiando el tiempo, o a medida que va pasando el tiempo. Eso es la sucesión. Fíjense que en términos de estructura, se modifica la estructura física así, porque empieza a modificarse la altura, empieza a modificarse la ocupación espacial de las especies, y también empieza a modificarse la estructura biológica, empiezan a cambiar las especies a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, si bien estos cambios que nosotros observamos en una comunidad son cambios continuos y son cambios graduales, sí podemos establecer una secuencia, una secuencia de unidades que se conocen como seres o series, ¿sí? La secuencia sería la serie o sere, y cada uno de los estados que vamos a encontrar dentro de esta secuencia continua se conocen como estadios seriales, ¿sí? Hay especies que van a pertenecer a un estadio inicial, hay especies que van a aparecer más tarde dentro de esa secuencia temporal, entonces ahí ya hablamos de especies pioneras y especies tardías, ¿sí? Fíjense en la diapositiva 24, tienen a lo largo del tiempo cómo se fue modificando esta comunidad de pastizal y fueron apareciendo distintas especies, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que la nomenclatura asociada con la sucesión, ¿no? Ustedes van a hablar de, bueno, esta secuencia de seres, de comunidad clímax. A ver si está eso en algún lado o no lo puse. Bueno, ahora lo vamos a ver. Comunidad, cuando ustedes vean en el libro, ¿no?, digamos, hay algo que se conoce como una comunidad clímax, que es que la comunidad se va modificando hasta llegar a un momento donde se llega a una comunidad clímax, que es como la comunidad no más del estadio serial final, ¿no? Toda esta nomenclatura está vinculada con una tendencia de las ciencias vinculada, ¿no?, con esta idea de que había en un momento histórico particular, que estaba vinculado con esta idea de una tendencia hacia una perfección, ¿no? Digamos que eso se podía pensar, digamos, este pensamiento también estaba vinculado cuando apareció la idea de la selección natural y de la selección, donde las especies se modificaban y se iban a el ser humano como tope, ¿no?, como especie más evolucionada, ¿no?, digamos, como esta tira del mono del ser humano. Es un poco el vocabulario viene de ahí, ¿no?, de pensar que las comunidades tienen una direccionalidad de cambio, que van hacia un lugar donde se establece una comunidad clímax, una comunidad, no quiero usar la palabra tipo perfecta, pero porque no se usaba la palabra perfecta, pero viene de esa idea, ¿no?, de esta concepción donde la naturaleza avanza y se va perfeccionando y se va moviendo cada vez hacia un lugar
ideal, ¿no? Por eso esta idea de seres, de estadios seriales, de especies pioneras, de especies tardías, de comunidad clímax, ¿no? Que representan esto. La comunidad tiene una dirección de cambio. Hoy en día, como todo, esas ideas un poco añejan, tanto que sabemos que las comunidades no siguen una dirección de cambio puntual, sino que hay que el azar juega un rol preponderante y que se establecen perturbaciones que hacen que las comunidades vayan en direcciones diferentes y en función de las presiones diferentes a las que están sometidas. Entonces hay que tener en cuenta que este lenguaje a veces queda un poco desfasado de las tendencias más actuales de cómo se produce la sucesión, de no pensarlo exclusivamente como una dirección, como un lugar de parto de acá y la comunidad va a llegar hasta allá. De hecho, en un momento se pensaba que todas las comunidades tenían o terminaban en un bosque, en una selva, en tanto que la idea era que iban a ir apareciendo a medida que pasaba el tiempo, si no se perturbaban distintas especies, como el ejemplo que tienen ahí, ¿no? Donde se va a ir modificando y van a ir apareciendo los árboles y van a ir apareciendo hasta que tenemos una comunidad de selva o de bosque. Hoy en día sabemos que eso no necesariamente es así, va a depender de un montón de otras cosas, factores abióticos y de presiones que van a estar determinando los cambios que va a sufrir esa comunidad. Haciendo esa aclaración, sepan que hay dos tipos de sucesión, que en realidad el proceso es el mismo, pero hablamos de una sucesión primaria cuando antes no había ninguna comunidad, sino que se produce en lugares donde se colonizan por primera vez. Dunas, depósitos glaciares expuestos. A veces yo les pongo el ejemplo de construye un edificio y a partir de las paredes de esos edificios empiezan a crecer distintas plantas y empiezan a establecer ciertas especies vegetales y animales, ¿sí? Esos son lugares de sucesión primaria. La ladera de un volcán, ¿no? Donde se barrió toda la comunidad, no quedó nada. Tengo el basalto pelado y a partir de ahí se observan fenómenos de sucesión primaria, ¿sí? Y después tenemos los fenómenos de sucesión secundaria. Una comunidad que sufre una perturbación, que genera una modificación y a partir de ahí se establece una sucesión. Lo que mencionamos al principio, yo corto el pasto de mi casa. En mi casa había pasto largo, lo corto, genero una perturbación, a partir de ese momento se establece una sucesión secundaria. Hay una comunidad preexistente que se vio perturbada, se vio modificada y eso, a medida que pasa el tiempo, es un fenómeno de sucesión secundaria. En la naturaleza son muchos los ejemplos, un fuego en un bosque o en un área particular o en un pastizal, una tala, un proceso de inundación que genera cualquier perturbación que modifique esa comunidad. Esto, digamos, es muy importante que lo tengan en cuenta. La definición es la misma, es el cambio de la estructura física y biológica en función del tiempo. No lo piensen como una cosa primero, la otra después, no necesariamente. Lo importante es que haya una comunidad preexistente, una comunidad o no, y eso determina si es primaria o secundaria. ¿Sí? Una sucesión. No lo asocien como una cadena. Primero viene la primaria y después la secundaria. Porque generalmente en las comunidades ya establecidas siempre son fenómenos de sucesión secundaria, que es esa misma comunidad que se va perturbando. ¿Se entiende? Digamos, quizás hay que rastrear esa primera sucesión, no sé, hace muchísimos miles y miles de millones de años atrás. Y no tiene sentido en términos ecológicos. No pensemos como primaria primero y después secundaria. No. ¿Está? Ahora, ¿por qué ocurre la sucesión? ¿Por qué se producen cambios? ¿No? Si uno lo empieza a pensar, dice, bueno, yo ya tengo una serie de especies en un lugar. ¿Qué hace que esas especies no se queden así como están a medida que pasa el tiempo y que permanezcan esas especies? ¿Por qué cambian? ¿Por qué se modifica la comunidad a medida que pasa el tiempo? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, obviamente hay distintas teorías para pensar eso. Tenemos lo que se conocen como modelos de facilitación, ¿no? Donde establecen que
especies pioneras, las primeras que llegan, van a modificar el ambiente de tal manera que van a facilitar el establecimiento de especies tardías, ¿no? Esto es muy común de pensar en sucesiones primarias, donde yo tengo especies que son más tolerantes a esas condiciones adversas y extremas que se producen o que están presentes en lugares desprovistos de organismos, ¿no? Por ejemplo, una ladera de basalto. Bueno, es un lugar donde no hay agua, donde el viento, donde la insolación, son pocas especies las que pueden vivir ahí. Generalmente tengo algunos líquenes, algunos musgos que pueden adherirse a esas superficies y la presencia de esas especies empieza a generar cambios en su entorno. Empiezan a generar pequeñas grietas, por ejemplo, que hacen que esas pequeñas grietas empiece a entrar agua y el agua que empieza a entrar empieza a fracturar ese basalto y empieza a generar un pequeño cuerpo de agua donde pueden establecerse pequeños organismos que viven en ese pequeño cuerpo de agua y a su vez eso empieza a generar cierta materia orgánica. Entonces esas especies pioneras, que son las primeras que llegaron, empiezan a modificar el ambiente de tal manera que hacen que cambien las condiciones y facilitan el establecimiento de las especies tardías. Eso es un modelo de facilitación. Otro modelo, que se conoce como modelo de inhibición, lo que dice es que en realidad las especies pioneras no es que facilitan la llegada de las especies tardías, por el contrario, inhiben a las especies tardías. ¿Por qué? Porque llegan, reclaman un lugar, y ese lugar que reclamaron evita la llegada de otras especies. La llegada de otras especies se puede producir solo cuando las especies que llegaron primero y que están ocupando ese lugar mueren o son dañadas. Entonces, cuando se libera ese espacio, es que ese hueco que se deja puede ser colonizado por una especie diferente. Entonces, lo que va sucediendo es que paulatinamente las especies que tienen vidas más cortas y que mueren antes y que empiezan a ceder sus lugares, van siendo reemplazadas progresivamente por especies de vida más larga. Eso es lo que establece el modelo de inhibición. Por último, tenemos lo que se conoce como un modelo de tolerancia, donde establece que especies tardías, las especies tardías, no se ven ni afectadas ni beneficiadas por las especies pioneras, ¿sí? No son ni perjudicadas ni beneficiadas, es decir, no se ven afectadas. La diferencia es que las especies tardías van reemplazando paulatinamente a las especies pioneras porque son más tolerantes a vivir en condiciones de recursos limitados. Tengamos en cuenta que en un espacio, a medida que empieza a haber cada vez más especies, los recursos son cada vez más escasos. Entonces lo que dice el modelo de tolerancia es que esas especies tardías son más tolerantes a vivir en escasez de recursos que las especies pioneras. Entonces van reemplazando paulatinamente a las especies pioneras. Todos estos modelos, y en la naturaleza encontramos ejemplos de sucesiones que responden a cada uno de estos modelos. No es que es uno sobre el otro. No, hay momentos donde la sucesión se puede explicar en función de los cambios que generan las especies pioneras. Hay ejemplos donde la sucesión se explica por procesos de inhibición y hay ejemplos donde se explica por fenómenos de tolerancia. Tengamos en cuenta que estas tres cosas pueden explicar la sucesión y no son excluyentes en algún punto, ¿no? Digamos, sino que todas estas son posibles causas de por qué a lo largo del tiempo las especies se modifican, ¿sí? O por qué se generan cambios en el ambiente, o por qué cambian las tolerancias, o por qué las especies se van muriendo y van cediendo su lugar hacia otras especies. Lo que es interesante es esta distinción entre especies pioneras y especies tardías, ¿no? Con características diferentes. Esto llevó a muchos sistemas de clasificación, teniendo en cuenta las estrategias que tienen buscando clasificar o agrupar a las especies en función de diferentes estrategias, ¿sí? Se llegó a armar distintos sistemas de clasificación. Yo les voy a dar dos que son los más comunes, los más sencillos y en los cuales hay muchísimas excepciones y tienen fines didácticos y de lenguaje, en tanto que no son
hoy en día no se utilizan tanto para hacer sistemas de clasificación, sino que es más una cuestión didáctica y es más una cuestión de lenguaje instalado y que se usa, pero desde ese lugar, no desde un lugar de un sistema de clasificación, ¿sí? MacArthur y Wilson establecieron lo que se conocen como los estrategas de la R y los estrategas de la K. Esta clasificación sirve para pensar a los organismos que ocupan dos tipos de hábitat completamente opuestos, hábitat temporarios o variables en el tiempo y hábitat más estables. Los estrategas de la R tienen características que les permiten vivir en ambientes temporarios o variables, mientras que los estrategas de la K son ambientes más estables. ¿En qué se diferencian? Bueno, por un lado en el tiempo de vida, ¿no? Los estrategas de la R tienen un tiempo de vida corto, mientras que los estrategas de la K tienen tiempos de vida mucho más largos. Esto hace que la mortalidad en los estrategas de la R sean generalmente episodios catastróficos. ¿Qué quiere decir eso? Que afectan a todos los individuos de la población al mismo tiempo y son fenómenos que son independientes de la densidad, ¿no? Tienen como... si pensamos desde el punto de vista poblacional, podemos pensar que hacen explosiones demográficas siguiendo curvas de crecimiento exponencial y eventualmente se mueren todos producto de un fenómeno catastrófico, ¿sí? Generalmente, como tienen estos modelos de crecimiento exponencial o siguen curvas de crecimiento exponencial, la capacidad, la cantidad de individuos que hay suele ser inferior a la capacidad de carga y es muy variable en el tiempo. Ojo que estoy hablando de modelo de crecimiento exponencial con capacidad de carga, porque en realidad no es que siguen un modelo de crecimiento exponencial, sino que tienen periodos de crecimiento exponencial. Recuerden que el modelo de crecimiento logístico hacía una fase exponencial que después se estabilizaba. Bueno, estas poblaciones tienen una fase de crecimiento exponencial y después mueren. Entonces, la cantidad de individuos que hay suele ser muy inferior a la capacidad de carga. Los estrategas de la K, por el contrario, la mortalidad suele ser dependiente de la densidad. Solemos encontrar curvas vinculadas a mortalidades dependientes de la densidad, que están vinculadas con las características de cada individuo. Y la cantidad de individuos que va a haber en la población suele ser más constante y suele estar vinculados a o suelen estar cercanos a la capacidad de carga. Esto está relacionado directamente con el tiempo de vida, que son mucho más largos, ¿sí? La competencia intraespecífica suele ser variable, porque en los estrategas de la R suele ser variable, porque el número de individuos suele ser muy variable, y en general es poco intensa, porque eventualmente se mueren rápidamente todos juntos. Mientras que en los estrategas de la K suelen haber procesos de competencia intraespecífica bastante intensos, y esto vuelve a estar vinculado con la longevidad. Los estrategas de la R invierten toda la energía en la reproducción, ¿sí? Por eso la selección favoreció un desarrollo rápido. Piensen que están adaptados a ambientes temporarios, ¿no? Entonces, hace que tengan desarrollos rápidos, maduren sexualmente rápidamente para poder reproducirse, que haya generalmente un solo evento de reproducción. Esto hace que, sumado a un tiempo de vida corto, tengan tamaños corporales pequeños, dejen una gran cantidad de descendientes y no haya cuidado parental, ¿no? Digamos, como esa es la estrategia que utilizan estos bichos. Reproducciones sumamente altas, con gran cantidad de descendientes sin cuidado parental. La energía se invierte en la reproducción, ¿sí? En los estrategas de la K, la energía se invierte en el desarrollo y en el cuidado parental. Entonces, fíjense que como tienen tiempos de vida mucho más largos, el desarrollo es mucho más lento, eso hace que la madurez sexual quede un poco más retrasada, hay varios ciclos de reproducción, el tamaño corporal es mucho mayor, por eso requieren un periodo de desarrollo mucho más grande, dejan pocos descendientes, pero cuidan esos descendientes para asegurarse que lleguen a la reproducción, porque el tiempo de madurez tarda en llegar. Entonces, cuidan a la cría para asegurarse que lleguen a poder reproducirse. Los estrategas de la R
podemos decir que están adaptados a variaciones ambientales frecuentes e impredecibles, tienen gran capacidad de dispersión y de colonización, ¿sí? Y suelen ser las que aparecen en las etapas tempranas de la sucesión, ¿sí? Es decir, en el momento en que se produce una perturbación, aparecen estos estrategas de la R, que se dispersan, colonizan, se reproducen y empiezan a crecer rápidamente en ese lugar. A medida que va pasando el tiempo van a ser reemplazados por estrategas de la K, que están más adaptados a condiciones constantes, predecibles, ¿sí? Y suelen aparecer en etapas tardías de la sucesión. Ejemplos típicos: un mamífero grande es una estratega de la K. Y podemos pensar, un insecto es una estratega de la R, ¿sí? Como dos grandes grupos diferentes, ¿sí? Yo puedo tener, fíjense, un elefante, bueno, tienen cría, la cuidan, tienen una o dos, la cuidan, tienen tiempos largos de longevidad, etcétera, etcétera. Una mosca, como la que habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando vimos el efecto Ali? Bueno, es lo opuesto. Son bichos que maduran rápidamente, tienen muchas crías, ponen los huevos, se mueren y algunos sobreviven, ¿no? Digamos, esa es. Insisto que hay un montón de excepciones y por eso no es un sistema de clasificación tan vigente el día de hoy, como sistema de clasificación. Sí está vigente desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de pensar algunas cuestiones, ¿sí? Para las plantas se utiliza el sistema de clasificación de Grimes, ¿sí? Que habla de estrategas C, R y S que se reconocen o se pueden clasificar en función de dos factores, ¿sí? La intensidad del estrés ambiental y la frecuencia de las alteraciones. Entonces, fíjense, ahí tenemos en la diapositiva 28 tenemos un gráfico donde vemos en el eje X el estrés y en el eje Y la perturbación. Entonces, en función de eso podemos clasificar los tres tipos de estrategias. Tenemos las estrategas de la R, son ruderales, son pequeñas y de vida corta. Fíjense dónde están ubicadas, ¿sí? Destinan muchos recursos a la reproducción y a la dispersión de las semillas. Las ruderales sufren poco estrés y aparecen cuando las perturbaciones son altas. Después, las competitivas destinan muchos recursos a la obtención de nutrientes y a mejorar esas habilidades competitivas. Y las estrategas de la S destinan recursos a garantizar la supervivencia en condiciones de baja disponibilidad de recursos, ¿sí? Es decir, donde hay muchísimo estrés, disminución de recursos, ¿sí? Fíjense en el gráfico de la derecha cómo se modifica la presencia de estas especies en términos del tiempo, ¿no? Vemos cómo a medida que va pasando el tiempo desde la perturbación, las estrategas de la R, las ruderales, son reemplazadas por especies competitivas y que eventualmente son reemplazadas por estrategas de la S. Esto va en concordancia con una reducción de los recursos, ¿sí? Los recursos se van disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Y el tamaño va aumentando, el tamaño de esas plantas va aumentando. Ahora, ¿qué entendemos o cómo pensamos que se modifica la diversidad a lo largo del tiempo? Es decir, en este proceso serial, en esta sucesión, ¿cómo va variando la diversidad? Bueno, una de las teorías más interesantes vinculadas con esto es la teoría de las perturbaciones intermedias, que dice que la diversidad va a ser máxima en etapas intermedias de la sucesión, ¿sí? Fíjense, ahí tienen en la diapositiva 29 un gráfico donde vemos que hay un aumento de la diversidad y después una pequeña caída a medida que pasa el tiempo. Y que la diversidad máxima se encuentra en etapas intermedias de la sucesión, ¿sí? Esto tiene que ver porque si pensamos que especies pioneras son reemplazadas por especies tardías, estos puntos intermedios dentro de esta secuencia serial
son aquellos lugares donde conviven especies pioneras y especies tardías. Entonces son los puntos de máxima diversidad. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, esas especies pioneras son finalmente desplazadas por especies tardías y la diversidad va a sufrir una pequeña disminución. También podemos comparar y podemos establecer comparaciones entre comunidades en diferentes, digamos, la misma comunidad en diferentes momentos de esa sucesión, ¿sí? Habíamos hablado cuando vimos el coeficiente de similitud de Sorensen que podemos trabajar con el coeficiente de similitud de Sorensen para hacer esas comparaciones, y también podemos usar lo que se conoce como una tasa de renovación, que podemos medir en función de la inmigración y la extinción local cómo se modificó o cuánto se renovó a esa comunidad. Fíjense, para eso yo voy a necesitar una lista de especies, 2 años diferentes, en este caso en la diapositiva 30 tienen 2000 y 2020. Las X representan presencia, los ceros representan ausencia. Como sabemos que es la misma comunidad, decimos, bueno, la especie 1, si estaba en el 2000 y en el 2020 no está más, sufrió un evento de extinción local, ¿sí? Mientras que la especie 3, que no estaba en el 2000 y apareció en el 2020, sufrió un proceso de inmigración. Esa especie vino de algún lado. Entonces, en función de eso puedo calcular su tasa de renovación con la formulita que tienen ahí. La inmigración más la extinción sobre la diversidad, sobre la riqueza que había en un periodo anterior, más la riqueza que hay en el periodo posterior, ¿sí? También, fíjense que es un valor proporcional, es decir, entonces, en ese caso, digamos, lo que está midiendo es el cambio que hubo en función de la riqueza. En ese caso, si nosotros medimos o calculamos esa tasa de renovación en este periodo, vamos a ver que la tasa de renovación es muy alta, es del 0,875 o el 87,5%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la comunidad se renovó casi en un 90%, se renovó casi totalmente, lo cual, si vemos los valores o las especies presentes en un año y en otro, nos damos cuenta que la renovación fue casi total. De la única especie que está presente en el 2020 del 2000 es la especie 2. El resto o se extinguieron o son especies nuevas, ¿sí? Entonces la renovación fue muy alta. Eso es lo que me está diciendo ese parámetro. Habiendo hecho todo este recorrido sobre estructura física, biológica, sucesión, relaciones interespecíficas, etcétera, 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 podemos volver a pensar el concepto de comunidad, ¿no? Y podemos decir, si bien que las comunidades es un conjunto de especies que comparten un área determinada y un tiempo determinado, empezar a pensar, bueno, ¿existen las comunidades per se? Digamos, uno puede pensar que la comunidad tiene una entidad real, concreta, donde yo puedo decir, bueno, la comunidad es esto, llega de acá hasta acá, y es este conjunto de especies que está en esta área particular. Bueno, en función de eso hay como dos grandes modelos. Uno que se conoce como concepto holístico o organísmico, que fue propuesto por Clemens, que considera que las especies de una comunidad tienen, las especies que pertenecen a una comunidad, tienen límites de tolerancia similares frente a un gradiente ambiental, ¿sí? Entonces, fíjense, la asociación D tiene las especies que están ahí, fíjense que tienen márgenes de tolerancia similares frente a ese gradiente ambiental, ¿no? Lo que dice Clemens es que esos márgenes similares responden a procesos evolutivos y presiones de selección similares que hacen que las especies que pertenecen a esa comunidad tengan márgenes similares frente a ese gradiente ambiental. Obviamente que hay especies como la B que tienen grandes márgenes de tolerancia y que pueden estar en cualquier comunidad, ¿sí? Y hay especies como la A que pueden variar su tolerancia en función de ese gradiente, ¿no? Pero en términos generales, las comunidades son unidades discretas que están formadas por especies que responden o que tienen tolerancias similares frente a ese gradiente ambiental. Y entre las comunidades se van a establecer zonas de transición o ecotonos, ¿sí?
En este sentido, y teniendo en cuenta que esa comunidad está siendo moldeada por especies que están interactuando de una manera muy específica frente a ese gradiente ambiental, eliminar una comunidad, eliminar una especie de esa comunidad genera un impacto bastante importante dentro de la constitución de esa comunidad. ¿Sí? Entonces, por todo lo que estuvimos viendo en la clase de hoy, porque se establecen relaciones entre las especies que moldean y que dan características puntuales a esa comunidad. Sobre todo si tenemos en cuenta que es una unidad discreta de especies que están interactuando de una manera muy específica frente a ese gradiente ambiental. ¿Sí? Eso es lo que decía Clemens, y por eso se llama concepto holístico u organísmico. Ahora, por otro lado, Gleason propone una idea diferente de la comunidad, donde dice que cada especie responde de manera individual frente a las condiciones ambientales. ¿Sí? Porque cada especie sufre un proceso evolutivo diferente frente a esas condiciones ambientales. Entonces, lo que nosotros llamamos comunidad no es una entidad real que tiene una existencia real en la naturaleza. Porque como cada especie está respondiendo de manera independiente frente a esas condiciones ambientales, lo que yo llamo comunidad es una selección arbitraria dentro de un gradiente ambiental, y cuando yo establezco el área, por ejemplo, no sé, yo voy a establecer dentro de ese gradiente ambiental, de acá a acá voy a evaluar esta comunidad. Fíjense que no hay límites claros, sino que es la comunidad es una construcción artificial que yo hago para estudiar. En ese sentido es que por eso se llama del continuo, porque yo no puedo distinguir límites claros a lo largo de ese gradiente. ¿Sí? Son asociaciones artificiales. Entonces, eliminar una especie dentro del concepto, pensándolo desde el concepto individualista, tiene un efecto muchísimo menor que dentro del concepto holístico. ¿Sí? Porque cada especie está respondiendo individualmente, es decir, está minimizando las interacciones entre esas especies. Cuando ustedes, o en la naturaleza, las comunidades responden a estos dos conceptos al mismo tiempo, ¿no? Digamos, hay comunidades que se ajustan más al concepto holístico, hay comunidades que se ajustan más al concepto individualista, y de hecho podemos pensar una misma comunidad viéndolo desde perspectivas diferentes, cómo se adapta un concepto holístico a un concepto individualista. Para eso tienen la última parte del capítulo de comunidades que habla de sucesión, tiene una discusión sobre esto. ¿Sí? Léanlo, presten atención para terminar de entender cómo se articulan estos conceptos con la idea de la comunidad y cómo está formada una comunidad. ¿Sí? Con esto llegamos al final de la clase de hoy, que coincide con el final de la clase de comunidades. Nos queda la clase de ecosistemas y después ya venimos con los exámenes y con el cierre del año. ¿Sí? Cualquier duda, ya saben, me escriben, me preguntan, nos suben al foro. Vayan haciendo los ejercicios porque no queda mucho y necesitan tener todos los ejercicios completos para poder rendir el examen, los que les fueron asignados. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo. Adiós.